Cruz Alta, ahí lo tenemos a Pedrito, que nos va a llevar a ver qué tenemos en Cruz Alta, que incluye plazoletas, monumentos, ¿tanto? edificios históricos y museos, todo ¿Y eso. lo cuenta todo Pedro con quién? ¿Con alguien más o él solo? No, supongo que va a estar alguien con alguien vamos más. a preguntarle, ¿le parece? Sí, claro. Pedrito, hola, ¿cómo estás? Hola Cami Goico, el saludo para ustedes, por supuesto, estoy bien acompañado, les digo, abrieron un poquito de más la ventana porque aquí el viento cae hoy en Cruz Alta, pero el día está hermoso a solcito y está lindo para disfrutar y para estar en este paseo histórico y poder mostrar a través de la TV pública toda la historia que tiene para contar Cruz Alta. Decía que estoy bien acompañado, estoy con Adriana Fraticelli, quien es profesora de historia, también participa en grupos que rescatan la cultura aquí de Cruz Alta. Yo quiero arrancar preguntándote por el nombre, Adriana. Cruz Alta, ¿cuánta literalidad tiene el nombre Cruz Alta? Bueno, es un poco complicado. Con respecto al nombre de Cruz Alta hubo distintas versiones. La más aceptada, les cuento cómo viene, pero tengo que hacer una introducción. Esta zona, que estaba, digamos así, prácticamente despoblada cuando se inicia la colonización española, comenzó a tener tránsito, porque era una zona de intercambio, de paso entre Buenos Aires, Córdoba y de ahí al Alto Perú y a Mendoza. Se entiende entonces que había muchos viajeros que recorrían el lugar. Ocurre que pasa en un momento un comerciante que se llamaba Martín de Salvatierra. Es atacado por los naturales y fallece. Unos 30 años después pasa su hijo, Alonso del Salvatierra, y le ocurre lo mismo. Entonces se cuenta que, en señal de luto, se establece una cruz en el lugar. Se ve que estaba en un sitio elevado, entonces los viajeros que pasaban después decían, llegamos a la Cruz Alta. Entonces allí quedó establecido, digamos así, el nombre de la Cruz Alta. Un poco de costumbre, digamos. Claro, es la versión más acertada, que no quita que pueda haber otras también, pero bueno, es la que creemos más acertada. Les explico, Cruz Alta ahora se llama Cruz Alta, en aquel momento era la Cruz Alta, con el artículo la. Adriana decía recién que es uno de los municipios que más historia tiene por toda esta historia de formación. Digo, eso también se intenta representar en lo que es los paseos históricos, ¿verdad? Claro, Cruz Alta cuenta con un circuito histórico donde se recuerdan, digamos, los episodios más importantes, por lo menos los que consideramos a este momento. Este circuito histórico estuvo pensado, elaborado por lo que es el Museo de Cruz Alta y el Círculo de Amigos de la Cultura. Entonces, de los distintos hitos, digamos, el primero quizás y más importante es el que se refiere a la fundación de Cruz Alta. No bien dicho, porque en realidad no hubo una fundación intencional de Cruz Alta. Cruz Alta aparece como resultado del establecimiento de una estancia que fue creciendo y que después se convirtió en posta. Bueno, si querés te cuento cómo fue lo de la estancia. Bueno, 1690, un señor de origen español llamado Jacinto Piñero compra estas tierras. Anteriormente había comprado otras en la zona cercana. Compra estas tierras por las que paga 450 cabezas de mula. Entonces, 2 años después se establece con su familia, establece en esa estancia que, bueno, en el momento no era más que un rancherío. Y bueno, por las circunstancias, digamos, va creciendo y bueno, se va formando lo que fue una posta. El hecho de estar a la vera del Camino Real, que como dije ya estaba delineado, que sí o sí tenían que pasar por acá, digamos, por el Camino Real. Claro, unía Buenos Aires con Córdoba, con el Alto Perú, con Mendoza, incluso había una bifurcación hasta Paraguay, entonces era el camino obligado. Cruz Alta se encontraba entre 2 postas también reconocidas, como era Guardia de la Esquina, que estaba en la provincia de Santa Fe, y Cabeza del Tigre, que está, bueno, en la provincia de Córdoba, más cerca, digamos, yendo para Córdoba. Bien. Y aquí lo que decías de los hitos históricos, que son varios, yo te invito a que los nombres también para que Cami y Goico puedan escuchar del otro lado y ver si quieren preguntar alguna de estas particularidades, porque son varios, son más de estos que contabas recién. Sí, por supuesto. Yo les hablé del primer hito, bueno, que no lo vemos en este momento, pero que es un monolito que recuerda a Jacinto Piñero, considerado el fundador del pueblo. Pero en esta zona cercana, en este parque, que es muy querido para todos los cruzalteños, nosotros lo llamamos Parquecito, aunque se llama Parque Mariano Moreno, y que bueno, tiene una historia, viene de los años 50 también. Se establecieron 3 monolitos que recuerdan sucesos muy importantes.
El primero es la jura de la Constitución por Belgrano y su ejército en 1819. Se dio aquí entonces. Se dio aquí en Cruz Alta. En aquel momento eran épocas de luchas civiles, el directorio se veía amenazado, entonces manda que Belgrano acampe en la zona con su ejército. En ese momento, en 1819 estoy hablando, el Congreso, que era el Congreso de Tucumán, que se había trasladado a Buenos Aires, estoy hablando de ese Congreso, el que declaró la independencia. Entonces, ese Congreso dicta una constitución que se llama así Constitución de 1819. Belgrano no estaba de acuerdo con su contenido, era monárquico, era centralista y era uno de los motivos por los cuales había luchas internas, pero así todo el obediente de las circunstancias y del gobierno le hace jurar a sus soldados esa constitución, que como digo, por esas características no entró en vigencia. Nos quedan 2 por nombrar todavía para que los nombremos y ahí empecemos a preguntar cuáles son estos 2 hitos que faltan. Bueno, uno de ellos justamente es el establecimiento aquí en Cruz Alta, junto con ese ejército de personajes como José María Paz, como Bustos, bueno, y otra cantidad de personajes importantes que eran los que en aquel momento representaban un poco el federalismo frente al centralismo porteño. Y el otro que quiero destacar especialmente, porque bueno, como estamos en la provincia de Córdoba, quizás no sea tan conocido, y que es la batalla de Cruz Alta. Yo les dije que Bustos fue el primer gobernador de Córdoba, había dictado la Constitución, pero bueno, estaba hostigado porque eran épocas de luchas civiles, no solo contra el centralismo porteño, sino también entre, digamos, caudillos que tenían distinta posición. Él tiene que dejar el mando en manos de Bedoya, que en Córdoba, y bueno, va a tratar de enfrentar la situación. Pierde en Chaná, que es una localidad de San Luis. Bueno, y como está asediado, tiene que venir, se viene para este lado, para el este, y llega a Cruz Alta con unos días de ventaja. Estamos hablando de 1821, en junio. Llega con unos días de ventaja, entonces eso le permite, en esto que era una posta, un pequeño caserío, que estaba rodeado por un cerco de tunas, una empalizada, dicen algunos, no podemos precisarlo, pero entonces llega con tiempo como para poner obstáculos en todas las entradas del pueblo. O sea, impide, digamos, o pone ese tipo de obstáculos para que no le sea fácil a los invasores. Incluso dice que pone unos armazones como de alambre y púas, de manera que no puedan saltar los caballos o le dificulte eso. Bueno, se ve que los tiroteos fueron intensos, hubo bajas de los 2 lados, pero bueno, los invasores, que no les dije quién eran, era el caudillo de Entre Ríos, que era Ramírez, el chileno Carrera, a los que se habían unido las fuerzas de Felipe Álvarez. Bueno, ven que está por llegar la Madrid con refuerzos y entonces deciden retirarse. Se considera entonces el primer triunfo y el más importante del gobernador Bustos aquí en Córdoba, y ocurrió en Cruz Alta. Ya desde aquel momento dice que iban a hacer una pirámide conmemorativa, una cosa así, estaban los ladrillos, pero no sabemos por qué no se hizo eso. Bueno, y el Círculo de la Cultura hace un monolito que lo recuerda. Bueno, todo recorrido que uno lo puede ver aquí en este recorrido, porque sucedieron en este lugar, aquí muy cerquita del río, que también acompaña toda esta costanera y paseo que tiene aquí Cruz Alta. Así que, bueno, un poquito como una clase de historia de la importancia que tiene un pueblo y una ciudad que es muy antigua y bueno, pasaba el Camino Real acá, como nos comentaba Adriana. Y a propósito, quiero hablar de otro hito que es fundamental y que está cerca de aquí también, que es el lugar a donde estuvo enterrado Liniers y los conjurados de Córdoba. Para entrar un poquito en clima, bueno, ustedes saben que Liniers fue el héroe de las invasiones inglesas, pero cuando estalla la Revolución de Mayo, él se había retirado de la vida política, estaba viviendo en Altagracia, pero bueno, como era una persona de renombre, las autoridades de Córdoba, viendo lo que estaba pasando, lo convocan y deciden estar en contra del gobierno de Buenos Aires, no aceptar el gobierno de la primera junta, que también era la actitud que habían tenido Paraguay, el Alto Perú y la Banda Oriental. Bueno, intentan resistir, pero desde Buenos Aires mandan el ejército de observación, y como ven que es imposible, tratan de viajar hacia el norte. Allí son tomados prisioneros y, bueno, tienen la orden de, Ortiz de Ocampo tenía la orden de ultimarlos a donde los encuentren. Dado el... Fue aquí. No fue aquí. No, Esperá que todavía no. Dado el prestigio que tenía Liniers y que muchos de ellos habían combatido a las órdenes de Liniers, deciden no, los llevamos a Buenos Aires y que decidan en Buenos Aires qué hacer.
Cuando se enteran en Buenos Aires que llegaba un personaje tan querido por los porteños, que los había liberado de los ingleses en 2 ocasiones, entonces piensan que les podría hacer cambiar la marcha de la revolución. Y así es como mandan una partida que viene al mando de Castelli y con French, y por el camino real, como dijimos, por el camino real, con la orden expresa, donde los encuentran, los arcabucean. Los encuentran muy cerquita de aquí, cercano a cerca de la posta de Cabeza de Tigre. Deciden llevarlos a un lugar descampado que se llama el Chañarcillo de los Loros, que está vecino a la localidad de Los Urgentes. Ahí entonces le comunican la orden, le dan 2 horas y los arcabucean. Las últimas 2 horas. Bueno. Dice que sobre todo protestaba mucho el obispo, que era uno de los que venían, porque no se podía fusilar, arcabucear precisamente en día domingo, porque era día consagrado del Señor. Pero bueno, por las órdenes fue, y aquí sucedió, claro, por supuesto, en Cruz Alta. Otro de los hitos que destacarán, bueno, mucha historia aquí en Cruz Alta, Goico y Cami. Hermoso recorrido nos ha brindado, beso para Adriana. Perdón. Hermosa explicación, Pedrito querido. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Besos los dos. Muy bien, seguimos, continuamos porque tenemos mucho material.